Bueno, buenas noches a todos, muchas gracias por estar, bienvenidos. Es un gusto y primero gracias al servicio por darme la oportunidad de coordinar esta sesión de webinar con amigos, con, con gente de toda la vida. Y es una dinámica muy similar a las anteriores. Eh, Tenemos un caso clínico muy interesante de tetralogía de Fallot y la doctora Vidales, que es de la casa, del sanatorio, que luego hizo una formación en el Instituto de Cardiología de Montreal en congénitas del adulto. Nos va a presentar un caso de la vida real, de tantos Fallot que tenemos. Luego el doctor Gáname, un amigo de batallas de la residencia, que está en Canadá, en McMaster, y a cargo de congénitas del adulto, con mucha experiencia en imágenes. Nos va a hablar del rol de las imágenes en estos pacientes adultos. Y el doctor Arrieta, luego de Javier, nos va a hablar Raúl del rol del tratamiento percutáneo en estos pacientes. Raúl es otro amigo de la casa que ha estado la semana pasada, también a cargo del servicio de hemodinamia pediátrica en el INCOR en San Pablo. Es un gusto tenerlos. Gracias a ambos por estar, por conectarse, por participar en esta sesión del webinar del sanatorio. Y por último tenemos unos minutos con el doctor Boneto en hemodinamia del sanatorio, de congénitas, el doctor Blangino en cirugía, y el que quiera también participar en la discusión. Así que nada, sin más preámbulos, muchas gracias a todos. Laurita, adelante con la presentación. Buenas noches a todos, gracias por la participación, gracias en especial al doctor Arrieta y al doctor Gáname por compartir con nosotros su experiencia. Y para no perder tiempo, vamos a pasar directamente a presentar el caso clínico del día de hoy. Como el doctor dijo, esto pretende ser un gatillo para que después los doctores nos hagan eh, las charlas y que hagamos una discusión posterior. Este es un paciente masculino de 32 años que viene a la consulta como una segunda opinión. Tiene como antecedentes de tetralogía de Fallot, sin antecedentes de una anastomosis sistémico pulmonar. Tiene una cirugía correctiva a los 3 años en 1993 en Buenos Aires. Lamentablemente no tenemos foja quirúrgica de esto, y luego cursó una cirugía de rodilla sin mayores complicaciones, sin antecedentes alérgicos, ni heredofamiliares, ni tóxicos de relevancia. En el pasado realizaba deportes, fútbol, bicicleta, corría, actualmente no, y está medicado recientemente con carvedilol a una dosis muy bajita, dado por su médico cardiólogo del interior. Llega a la consulta manifestando una leve disminución de la tolerancia al esfuerzo hace 3 meses, nunca síncope, ni dolor precordial, ni palpitaciones, normotenso, bradicárdico, no cianótico, 96% de saturación aire ambiente, con una esternotomía mediana, a la palpación una elevación paraesternal derecha, a la auscultación R1 normal, R2 desdoblado, un soplo sistólico 3/6 en foco pulmonar y en dorso, y un soplo diastólico 2/6 en foco pulmonar sin signos de insuficiencia cardíaca. Este es el electrocardiograma del sanatorio, ritmo sinusal aproximadamente a 60 latidos por minuto, con un bloqueo completo de rama derecha y un QRS de 200 milisegundos. Me trae varios electros y los analizo con detenimiento, pero todos se mantenían en 200 milisegundos ya hace años. Le hacemos un ecocardiograma, ya le voy a mostrar unas imágenes de ello. El eco muestra un ventrículo izquierdo normal en función masa y dimensión, y tiene un shape sistodiastólico del septum interventricular, lo que sugiere sobrecarga de presión y de volumen. Un ventrículo derecho severamente dilatado con área telediastólica de 48 centímetros cuadrados. Una función sistólica preservada, TAPSE de 20, onda S de 0,9, con un parche interventricular. ¿Se me escucha? Porque tengo conexión débil. Sí, perfecto. Sin llantas residual. Al principio, ahora después van a ver unas imágenes que impresionaba, que un flujo, pero
terminamos corroborando que no, de hecho una resonancia también lo descarta. Gradiente BDAP de 51 milímetros de mercurio con un IP severa, un tiempo de presión de 98 milisegundos y una IT trivial. Tiene ecos transtorácicos previos del interior que no me dan mucha información, sí, evidencian gradientes que progresivamente aumentaban, 20, 33 y 44 en el último, con un IP en aumento sin información del grado y un BD dilatado tampoco con información de qué área tenía. Estas son las imágenes de un paraesternal eje largo, donde vemos la aorta levemente cabalgada, el parche interauricular, un ventrículo derecho con función, con función normal pero dilatado, y un ventrículo izquierdo que está normal. Esta es una imagen en eje corto para mostrar el signo de la D, este shape sistodiastólico, de presión. Este es un eje corto a la altura de la válvula aórtica, levemente deslizado hacia el tope. Se puede ver la insuficiencia. Ahí está el pago, digamos que no, y esta es una insuficiencia pulmonar en una vista más inclinada hacia la pulmonar. Una imagen estática para mostrar el gradiente BDAP de 51 y un tempo de presión menor a 100, y un ventrículo derecho que, como ustedes pueden ver, está severamente dilatado, pero con una función conservada. Se le hace una resonancia magnética que evidencia un ventrículo izquierdo normal, con presencia de signo de sobrecarga de volumen y de presión, y los volúmenes teles diastólicos indexados, como ustedes pueden ver, están aumentados, 180.7 mililitros metros cuadrados. También están dilatados el volumen sistólico, telesistólico, pero menor de 80. Esto es un ventrículo hipertrófico, un tracto de salida dilatado, una función ventricular derecha conservada, un realce tardío, pero en los puntos de inserción, una IP severa con una fracción regurgitante de 58, dilatación de la porción del tronco de la arteria pulmonar, sin CIB residual, un QPQS no está ahí, pero era normal. Imágenes representativas en 4 cámaras del ventrículo derecho y en 2 cámaras del ventrículo derecho, y un eje corto que muestra este signo de la D que nombramos recién. Posterior a esto se completa la valoración con una angiografía de tórax con contraste, ventrículo derecho que es amplio, 31 milímetros, con un diámetro a nivel del anillo de 30.5, diámetros mayores de este anillo 36.4 y menor 20.8. Ya vamos a ver mejor en las imágenes más representativo, pero tiene posterior al anillo una dilatación y después de la dilatación una estenosis, que ahí se puede observar. El tracto, plano valvular, la dilatación, la estenosis continúa con el tronco. Esta es una imagen de 3 dimensiones. Ahí se puede ver bien. Y por último, una imagen para mostrar que las ramas se encuentran no dilatadas. Se le complementa estudios, una ergometría que llega a 10 MET sin arritmia ventricular, un Holter con ritmo sinusal permanente con algunas extrasístoles aisladas y en tripletas, pero sin alta carga, unas extrasístoles ventriculares de 2 morfologías, tampoco de alta carga, sin taquicardia ventricular. Intentamos pedirle un ProNP, pero su obra social no nos permitía. Entonces, resumiendo, es un paciente masculino de 32 años con una tetralogía de Pafalot, estado post-cirugía correctiva con un IP severa, fracción regurgitante de 58, gradiente BDAP máximo 51 milímetros de mercurio, con ventrículo derecho con volúmenes telediastólicos dilatados, indexados 180 mililitros metro cuadrado, función del BD normal, sin CIB residual, sin ET significativa, con un QRS que supera los 180, es 200, pero estable en el tiempo, no síncope, no realce tardío relevante en la resonancia y no taquicardia ventricular en interrogación. Este paciente tiene indicación de intervención por los síntomas y por los volúmenes diastólicos elevados. La pregunta es si es un candidato para tratamiento percutáneo. Dejo acá la de compartir, va a seguir el doctor Gáname y el doctor Arrieta y luego volvemos ya al último para la discusión, si les parece. Perfecto. Estás muteado, Javi. ¿Se ve mi presentación? Perfecto.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar de este seminario. Es un gusto hacerlo y como siempre cuando uno tiene que preparar cosas es importante porque le sirve para refrescar conocimientos. El caso, para aquellos que no hacen cardiopatías congénitas, me parece que es muy importante recordar este caso que presentó Laura porque realmente es un caso típico que vemos y que los cardiólogos generales también van a encontrar en la comunidad. Este caso no es la excepción, este caso es la Javi, regla en pacientes adultos con cardiopatías congénitas. Javi, Sí, está como pantalla no completa. Fíjate si... ¿Ve? como pantalla no completa. Se ve, Está se ve el como siguiente. modo de presentador. Modo presentador, Claro, se ve el estás como siguiente modo de slide. presentador, ponelo en Parece que me están pidiendo mucho. Ce- cerrá esa pantalla y volvé a abrir el PowerPoint y ahí poné de nuevo compartir. Y ahora Claro, pero no se ve nada. Pero va a hacer clic derecho y salir de modo presentador. Ahora, ahora, no, ahora, no estás compartiendo ahora. El problema es en tu PowerPoint. ¿ven la presentación? Ahí está. Ahora sí, ahora clic abajo es. Solamente. Hide Presenter View. Ahí está. Ahí está. Sí, pero no van a pasar las películas. No, pero volvé a compartir. Ponele abajo ahí, Javi. Es slideshow. Porque hicimos Hide Presenter View. Déjalo, si no, déjalo así. Ahora, bueno, Dale así. No, ponerlo en presentación, si no, no va a poder pasar. no, sí le puedo pasar. Ahí está. Bueno. ¿Mm? Pero tenés imágenes, los movimientos, si tenés Sí. imágenes, movimientos no se van a mover. Porque en realidad tengo dos cosas ahora que estoy viendo. Eso es porque, no, ya sé por qué, porque estaba en... Déjenme reabrir la presentación. Y vamos a ver las slides all the time. Dale. Sí. Bueno, de paso les sirve para ver qué slide viene el próximo. Dale. Los Perfecto. pacientes con tetralogía de Fallot pueden tener múltiples problemas. El más común es la insuficiencia pulmonar residual, sobre todo en pacientes operados antes del año 2000, en el cual se hacía un parche amplio del tracto de salida del ventrículo derecho y para disminuir la estenosis pulmonar y se los dejaba con insuficiencia pulmonar que se creía que era largamente benigna. Con el tiempo nos dimos cuenta que eso no era tan así, dado que la insuficiencia pulmonar lleva a dilatación del ventrículo derecho, disfunción del ventrículo derecho, fibrosis de ese tracto de salida del ventrículo derecho, que hace a estos pacientes más propensos a tener arritmias. Hay otras complicaciones que son principalmente estenosis pulmonar o subpulmonar residual,
estenosis de las arterias pulmonares o falta de desarrollo de la circulación pulmonar, CIBs residuales, dilatación de la aorta, insuficiencia aórtica que no raramente, pero ocasionalmente puede requerir una intervención en esa válvula, anomalías coronarias y las arritmias. Y el riesgo de muerte súbita en tetralogía de Fallot es relativamente alto. ¿En quiénes pasa? Pasan generalmente en pacientes que han sido operados a edades más altas, aquellos que tuvieron un shunt sistémico pulmonar durante periodos largos, aquellos que tienen un ventrículo dilatado o que tienen alteraciones hemodinámicas residuales. También sabemos que pasa más en aquellos pacientes con un QRS elongado de más de 180 milisegundos, como el caso que mostró Laura, y actualmente también sabemos que tener realce tardío en resonancia es un predictor de muerte súbita. Y no raramente hay pacientes que presentan en la adultez con taquicardia ventricular, síncope o muerte súbita resucitada y que no han sido seguidos y en los cuales encontramos insuficiencia pulmonar significativa. Y esos pacientes estaban perdidos del sistema. ¿Qué tenemos que hacer cuando vemos un paciente con tetralogía de Fallot y hacemos imágenes? Idealmente, lo que queremos hacer es cuantificar la función ventricular derecha, medir los volúmenes derechos, caracterizar la situación hemodinámica, cuál es la presión de ese ventrículo derecho, cuál es la presión de la arteria pulmonar si es posible, hay insuficiencia valvular, hay estenosis valvular, sí o no, hay alguna otra anomalía, y es muy importante también caracterizar la función del ventrículo izquierdo, porque como vamos a ver más adelante, esto se relaciona al pronóstico a largo plazo. Y para aquellos cardiólogos generales es importante que sepamos cómo clasificamos la insuficiencia pulmonar por eco, porque es diferente a cómo la clasificamos otras valvulopatías. Y siempre yo les pregunto a nuestros fellows de ecocardiografía si saben cómo cuantificamos la insuficiencia pulmonar, y la realidad es que ellos me miran y no tienen la menor idea. La forma de cuantificarla es usando parámetros cualitativos y algunos parámetros cuantitativos. Cualitativamente determinamos por Doppler color si el jet no ingresa en el ventrículo derecho, sino si viene desde la arteria, desde la zona cercana a la válvula pulmonar. O sea, no cuantificamos por el tamaño del jet que entra en la cámara receptora, sino por el tamaño del jet desde la cámara que lo origina, en este caso la arteria pulmonar. Si el jet sale de la zona de la válvula pulmonar, decimos que la insuficiencia pulmonar es leve. Si sale de la arteria pulmonar principal, la consideramos moderada. Y si el jet viene de la bifurcación o de las ramas de la arteria pulmonar, la consideramos severa. También usamos, como dijo Laura, el tiempo de hemipresión. Un tiempo de hemipresión menor de 110 milisegundos es considerado insuficiencia pulmonar severa. Y también miramos a otros parámetros, cuestiones cualitativas en esa señal. Si hay retorno a la línea de base o no, o si hay todavía flujo retrógrado a fin de diástole. En este caso, muy probablemente la insuficiencia pulmonar no va a ser significativa. Esto también nos sirve para medir los gradientes y determinar si hay estenosis pulmonar residual o no. ¿Cuándo intervenimos pacientes con insuficiencia pulmonar? Cuando hay síntomas o en pacientes asintomáticos, cuando el volumen de fin de diástole del ventrículo derecho por resonancia es más de 170 centímetros cúbicos por metro cuadrado o 150 en la edad pediátrica. Otros criterios que se usan cada vez menos, es importante tener en cuenta, pero que pueden ayudar a estratificar estos pacientes, es cuando el volumen de fin de diástole del ventrículo derecho excede al del ventrículo izquierdo en 2 a 1,
cuando el volumen de fin de sístole es mayor de 80 centímetros cúbicos por metro cuadrado, cuando hay disfunción ventricular derecha, cuando el QRS empieza a elongarse, o en pacientes que tienen estenosis e insuficiencia combinada, cuando la presión del ventrículo derecho es más de 2/3 de la presión del ventrículo izquierdo. ¿De dónde sale este número de 170 centímetros cúbicos por metro cuadrado? Esto en realidad viene de un estudio bastante pequeño hecho en Canadá, en el cual se demostró que en pacientes que tenían un volumen de fin de diástole menor de 170 centímetros cúbicos por metro cuadrado, tendían a normalizar su volumen luego de una intervención en la válvula pulmonar. En cambio, aquellos pacientes que tenían un tamaño ventricular mayor de 170 centímetros cúbicos por metro cuadrado, el volumen de ese ventrículo derecho no se normalizaba. Hay que tener en cuenta que este fue un estudio retrospectivo, fue un estudio en solamente 17 pacientes, pero lo hemos adoptado como práctica para indicar reemplazo valvular pulmonar en pacientes con insuficiencia pulmonar. ¿Cómo más podemos cuantificar el ventrículo derecho, los volúmenes de ventrículo derecho? Porque la resonancia magnética es muy linda, pero no se puede hacer en todo el mundo. La resonancia magnética tiene listas de esperas muy largas en muchos países y no todos los pacientes pueden ser sometidos a una resonancia magnética. Una forma es un índice indirecto, que es una angulación de la zona basal del ventrículo derecho con respecto al anillo tricuspidio mayor de 20 grados, que en general se asocia con un volumen ventricular de fin de diástole mayor de 150 mililitros por metro cuadrado. Hace unos 15 años, el ECO 3D también permite la cuantificación bastante directa de los volúmenes ventriculares derechos. Se correlaciona bastante bien con resonancia magnética, y yo diría que hace unos 10, 15 años había bastante entusiasmo en hacer esto por ecocardiografía. El problema es que estos resultados son muy buenos en pacientes con ventrículos derechos de tamaño relativamente normal. Pero en cuanto ese ventrículo derecho comienza a dilatarse cada vez más, la correlación con resonancia es menor, y se sabe que ecocardiografía de 3D tiende a ser bastante menos, tiende a underestimate, infravalorar el volumen de fin de diástole de ese ventrículo derecho. Y esta es la población en la cual es importante tener estos volúmenes, por lo cual en este caso el ECO 3D deja de ser tan certero. ¿Cuándo hacer resonancia? La resonancia, como dijimos, ayuda a cuantificar los volúmenes ventriculares, pero también ayuda a determinar el sitio de la estenosis pulmonar residual, si lo hubiera, subvalvular, valvular o supravalvular. Y muy importante, nos ayuda a cuantificar el grado de insuficiencia pulmonar. Uno puede calcular directamente el flujo anterógrado, el flujo retrógrado, y con eso calcular la fracción de regurgitación, que es la forma más certera de cuantificar la insuficiencia pulmonar. También podemos determinar el tamaño de las arterias, los ramos de la arteria pulmonar, el tamaño de la aorta y determinar la presencia de fibrosis miocárdica. Más aún, la resonancia permite ver bien el tracto de salida del ventrículo derecho, determinar la presencia de aneurismas que se relacionan no solo con el pronóstico, sino que muchas veces requieren reparación al momento de reemplazo valvular pulmonar, si se hace quirúrgicamente. La presencia de realce tardío se relaciona al pronóstico, a la posibilidad de arritmias y al pronóstico a largo plazo. Es muy importante tratar de identificar si el realce está en el ventrículo derecho o se extiende al ventrículo izquierdo, en cuyo caso el pronóstico es mucho peor. En tetralogía de Fallot, el ventrículo izquierdo es la cámara olvidada. Al revés de la en cardiología general,
en la cual en general las cavidades derechas son las cavidades olvidadas. El ventrículo izquierdo es la cavidad olvidada. Y es muy importante prestar atención a la función ventricular izquierda porque sabemos muy bien que en pacientes con esta condición, en cuales la función ventricular izquierda empieza a deteriorarse, el pronóstico es mucho peor y la mortalidad aumenta a 5 años, que en cardiopatías congénitas tiende a ser un periodo bastante corto. ¿A qué se relaciona? ¿Qué tenemos que mirar cuando vemos esto? Tenemos que mirar la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, tenemos que mirar la deformación longitudinal del ventrículo izquierdo, y hay estudios que muestran que el movimiento anular de la válvula mitral también se relaciona con esto. ¿Cuál es el problema de la resonancia? La resonancia, como dijimos, algunos pacientes no se pueden hacer. Hay pacientes, sobre todo en los cuales tienen stent en las válvulas pulmonares o en las ramas de la arteria pulmonar, que se pierde resolución, la resonancia no ve bien la coronaria, por lo cual muchos pacientes, como el que Laura presentó, requieren una tomografía que sirve sobre todo para visualizar las ramas pulmonares de la arteria pulmonar, sirve para visualizar la relación del tracto de salida con las arterias coronarias, cosa que es importante para prevenir compresión coronaria en el momento de reemplazo valvular percutáneo. Y nos sirve para lo que Raúl va a mostrar, que es determinar el tipo de tracto de salida del ventrículo derecho, porque de eso depende la probabilidad de éxito en el implante de una válvula percutánea. La mayoría de los pacientes antes de un implante percutáneo van a tener una tomografía computada del ventrículo derecho y de las arterias pulmonares, y en general, en la mayoría de los centros lo que se hace es, de acuerdo a la morfología del tracto de salida del ventrículo derecho, se hace un modelo 3D que se imprime y se lo prueba en cada tipo de válvula específica para determinar si el implante va a ser exitoso o no. Voy a dejar a Raúl que hable de este tema. Lo que es importante es tener en cuenta que hay predictores de un reemplazo valvular percutáneo subóptimo. Aquellos que tienen un diámetro muy pequeño, aquellos que tienen un diámetro antiguamente mayor a 26 milímetros, pero actualmente esto se está ampliando a los 29, sino a los 32 milímetros, con el desarrollo de nuevos tipos de prótesis que son solamente para insuficiencia pulmonar. Importante diagnosticar estenosis distal de la arteria pulmonar, porque los resultados van a ser subóptimos y esos pacientes pueden quedar con algún grado de estenosis pulmonar residual. Y en aquellos pacientes en los cuales la arteria pulmonar y el tracto de salida difieren en más de 30% en volumen. Importante, después de los procedimientos, monitorear a estos pacientes, especialmente en pacientes que han tenido una válvula Melody, que anteriormente era básicamente la que se usaba. Se usa cada vez menos porque la probabilidad de endocarditis es más alta del 10%, pero es muy importante también monitorizar para la presencia de estenosis residual, fracturas del stent que en general se manifiestan con cierto grado de estenosis u otras complicaciones asociadas a tener una válvula en el tracto de salida del ventrículo derecho. Espero que después de esta charla podamos entender el rol que juegan las imágenes en el diagnóstico de la enfermedad pulmonar, qué criterios usamos para considerarla significativa, cómo las imágenes nos ayudan a seleccionar pacientes para el reemplazo valvular, y que es importante tener en cuenta que, a pesar de que el eco es la técnica que usamos para diagnóstico y seguimiento, muchos de estos pacientes requieren imágenes para tomar decisiones, sobre todo la necesidad de reemplazo pulmonar. Las imágenes juegan un rol más limitado en la sala de cateterismo y voy a dejar que Raúl toque ese tema. Muchas gracias. Gracias, Javi. Excelente. Con Raúl. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Es mucho más fácil hablar después de Javier, que
hizo una muy buena introducción, tocó los principales problemas del postoperatorio de traumatología de Fallot y me dijeron cuando Fernando me mandó la invitación de hablar un poco de la estrategia, un poco de lo que hay en términos de tratamiento percutáneo en estos pacientes, así que voy a intentar hacerlo más básico, digamos así, o más claro posible para no entrar mucho en detalles técnicos, creo que no acrecentan mucho en este tipo de discusión con pacientes por medio. ¿Me escuchan bien, Fernando? Sí, perfecto, Raúl. Sí, perfecto. Bueno, nosotros, como dijo anteriormente Javier, hay prácticamente, podemos encontrar con tres tipos de pacientes que se le ha hecho una cirugía de Fallot correctiva, obviamente, donde tenemos las llamadas nativas, entre comillas, porque son parches transanulares en los cuales el cirujano le agrandó el tracto de salida, los conductos, ¿no? Que son básicamente injertos o otro tipo de injertos, heteroinjertos o de diferentes tipos de materiales, y obviamente las prótesis biológicas que son implantadas en la posición pulmonar. Entonces, cuando nosotros nos discutimos un caso, siempre tenemos que ver en qué grupo de pacientes, qué tipo de anatomía ese paciente tiene para saber si es favorable o no un tratamiento a través del catéter. Nosotros vimos que por muchos, los que hacemos ojita por mucho tiempo, bastante antiguos, se quiso hacer una clasificación de los tractos de salida y básicamente por estudios tomográficos, eh, uno ve que se clasifica en ese tipo, en esos cinco tipos, donde tal vez, como decía Javier, el piramidal es el más frecuente y hay que tener mucho cuidado porque estos pacientes no es solo una clasificación anatómica, también existe una clasificación de evolución de estos pacientes. Es diferente vos tener un tipo 2 por ejemplo, de una tipo uno en términos de pronóstico, y eso lo podemos discutir más adelante. Entonces tenemos la tipo uno más conocida como una piramidal, donde existe bien ancho a nivel del tracto propio de salida y se angosta o se angustia en la bifurcación. Después le siguen más o menos cabeza a cabeza los tubulares, que son más frecuentes obviamente en homoinjertos o en tubos, ¿no? Y aquí tal vez en parche, que son los tipo 4 donde uno puede también ver algunas constricciones. Después hay otros tipos como invertido o cóncavo, reloj de arena, ¿no? Y eso es bastante interesante analizarlo antes eh, de tener en cuenta si el paciente es o no candidato al tratamiento por catéter. Fíjense, hoy tenemos bastante software que nos permiten hacer un análisis bien exacto. Existe un software que se llama Trimension, que lo podemos medir en varias cosas del tracto de salida, del propio ventrículo derecho y del tracto de salida, tanto en sístole cuanto en diástole, a nivel de la válvula, a nivel del propio tronco, a nivel de la bifurcación, la distancia con del final del tronco con el final de las arterias pulmonares, cuánto tiene de diámetro en sístole, en diástole. Son todos datos que hace un tiempo atrás nosotros muchos no valorábamos, pero con este tipo de software uno sabe que es muy dinámico y especialmente en casos como presentado hoy, un estudio dinámico de esto nos ayudaría mucho a entender si este paciente es o no candidato al tracto de salida, pero también al implante de prótesis en el tracto de salida. Pero fíjense también otra limitación muy importante son las arterias coronarias. Como saben, en congénitas el cirujano tiene que aprender a lidiar con este tipo de patologías o de a veces anomalías de coronarias. Y en el caso específico de Fallot, que hay algunos ejemplos, por ejemplo es una transposición con Lecomte que sabemos que queda bien cerquita. En el caso específico de Fallot, el cirujano cuando pone un tubo, el tubo va por arriba y la coronaria queda abajo, así que muchas veces podemos tener la famosa compresión de coronaria y siempre yo les diría que a ustedes es obligación por más que uno tenga una tomografía que muestre que esté cerca o que esté lejos, el test de coronaria antes de decidir en implante. Fíjense, son dos casos donde son totalmente negativos, o sea, son pacientes que no son candidatos porque si uno le pone un stent acá una válvula, fíjese la compresión absurda que tiene este paciente y fíjese, este era un paciente de cirugía de Ross, fíjese la compresión de la coronaria derecha en el ósteo de la coronaria derecha. Entonces siempre hay que hacer ese tipo de test, porque a partir de ahí uno tiene
la posibilidad de tratar o no. Muchas veces son casos difíciles porque son pacientes muchas veces operados, entonces también el cirujano puede tener problemas con sacar el conducto, entonces son pacientes problemas. Nosotros siempre que le decimos cuando nos mandan un paciente al laboratorio de hemodinamia, a la familia es la última palabra, la tenemos cuando le hacemos el test de coronario, ¿no? Porque si existe una compresión, ese paciente lamentablemente tiene que buscar otro tipo de tratamiento. ¿Y cuál válvula es la ideal para cada caso? Y depende, como nosotros sabemos en América Latina y el mundo hay un montón de válvulas disponibles, ni siempre son las que se usan en todos los países. Por ejemplo, en Brasil tenemos algunas restricciones, lo van a ver, pero básicamente ahí están las válvulas de este tipo que les voy a mostrar, las que son expandibles o expansibles por balón, que son la Melody y la Sapien 3 o la S3 de Edwards, las que son autoexpansibles, ¿no? Que son varios tipos, y un sistema de adaptación de pre-stent, donde uno le pone y después le puede poner una válvula de balón expansible. Entonces vamos a hablar un poquito, vamos a entender un poquito cada uno de este universo, pero de una forma más tranquila, sin entrar en mucha parte de la técnica. Es justo mencionar, como dijo Javier, que la primera válvula colocada fue por Philip Bonhoeffer allá hace más de 20 años atrás, la válvula Melody, como también lo nombró, es una válvula que ya la vamos a ver, está cada vez usándose menos por algunos problemas como la endocarditis, que lo mencionó muy bien. Entonces, esto a modo de introducción para que ustedes vean que nosotros hacemos válvulas, o teóricamente nuestra terreno de congénitas hace muchos años que viene poniendo válvulas a través del catéter. Y fíjense, esta es una historia típica de un paciente, ¿no? Que tuvo atresia pulmonar, tenía 12 años en esa época, pero hizo un shunt, después hizo un Blaylock, después se hizo una conexión total y le puso una válvula cirujano, una Carpentier de Edwards, la primera Melody fue un valving valve, que es una válvula dentro de otra válvula. Las indicaciones son, como él lo dijo, en conductos entre 14 y 24 milímetros. Entonces, básicamente yo tengo que tener un tracto de salida más tubular o con algunas estenosis, pero nunca grande. Idealmente, o lo más frecuente que uno ve esto es en conductos, ¿no? Raramente en los tractos de salida nativos uno ve esta morfología, es más raro, pero algunas veces puede haber una landing zone favorable para este tipo, es más raro. Y obviamente los valving valves, que son una válvula Melody dentro de una prótesis biológica anteriormente implantada. El problema o la principal limitación de la Melody, desde el punto de vista de característica de la propia válvula, es que va hasta conductos no muy grandes. Entonces queda limitado a esos conductos pequeños, ¿no? Y a veces muy calcificados, como uno lo puede ver aquí en esta foto. Fíjense la cantidad de calcio que tiene este paciente. Y eso a modo de ilustración, para que ustedes vean cómo queda una válvula, para quien nunca vio una válvula Melody, siempre con uno o dos stent previo, ahí ven que no tiene insuficiencia de la válvula y tampoco quedó un gradiente. Entonces, más o menos sería como una especie de stent al cual está cosida una válvula, que es una válvula de yugular de buey, y uno siempre la pone con 2 o 3 stents antes, ¿no? En los tractos de salida es más difícil, el tracto de salida nativo es más difícil que los diámetros te den. Entonces uno dice que cuando el tracto de salida por resonancia es arriba de 20, es probablemente imposible poner una Melody, y abajo de 17, 80% uno lo podría poner. Entonces ya empezamos a descartar algunos casos esta válvula, por ejemplo, con un tracto de salida de ese tipo, ¿no? A lo mejor aquí, donde existe una cintura, se puede poner un stent y después la válvula. Entonces, por ejemplo, al tracto de salida que de ese paciente que lo vimos, la Melody quedaría totalmente descartada. Una cosa principal que vale la pena nombrar en la válvula, este es un ejemplo también de una Melody, es que uno de los criterios fundamentales para la buena evolución de la válvula Melody es que los pacientes no queden con gradiente, ¿no? Durante el cateterismo. Si el gradiente es arriba de 15, o existe a veces un tipo de mismatch entre el tracto de salida o una forma ovoide de la válvula, es un factor predisponente para la formación de endocarditis, así como también una edad baja, abajo de 12 años, esos pacientes evolucionan con mayor incidencia de endocarditis. Fíjese, este era un paciente que felizmente ya había sido operado 3 veces y la última cirugía era una Magna Easy y que estaba totalmente insuficiente.
y no había otra que tenía un poco de disfunción de ventrículo izquierdo, este niño, por lo que dijo también Javier, fue bastante interesante un poco la indicación, porque ya tenía afectado un poco el ventrículo izquierdo. Fíjense ahí, ¿no? Nuevamente sería más o menos esa la imagen que uno vería en anatomía patológica, una válvula biológica quirúrgicamente implantada y dentro una válvula Melody, como queda digamos, en esa casita, vamos a decirlo de esa forma. En el tracto de salida nativo, como habíamos dicho, es bastante difícil poner una Melody y ahí, nuevamente, siempre prestarle atención a esto. Cuando nosotros ponemos una Melody, porque se sigue poniendo a pesar de que hay menos número, porque la anatomía a veces te lo permite o así te lo pide, gradientes arriba de 15, ¿no? Son un predictor de reintervención y de endocarditis, al igual que lo que nosotros le llamamos, entre comillas, el mismatch, ¿no? Que es una formación no circular de la válvula. Eso también nos pone en alerta cuando vamos a implantar una válvula Melody, pero esa deformación puede favorecer a una mala reología de la válvula, formar trombos y de ahí formar endocarditis. Obviamente aquí, nuevamente graficado lo que estábamos diciendo en términos de geometrías y de gradientes. Eso es más o menos lo que nosotros hacemos. Es algo que no vale la pena hablar ahora. Y la otra válvula dedicada que nosotros tenemos aquí en Brasil, que es balón expandible, es la Edwards Sapiens, que básicamente yo les diría que se adapta tal vez a este tracto de salida, al 1, al 2, al 4, y obviamente a estos también. Es una válvula que tiene diferentes tamaños, que va de 20 a 29, o sea que tengo un range más grande todavía, comparativamente con la válvula Melody, y ella se puede poner tanto en conductos, cuanto en válvulas, y cuando en válvulas biológicas o en el tracto de salida nativo. Acá capaz que es el trabajo que tiene más pacientes, donde es un registro, la verdad, de más de 700 pacientes y donde se muestra cuál era la anatomía que esa válvula puede andar, ser implantada en estos pacientes. Ahí, como les decía, conductos, válvula biológica o nativa. Fíjense que también se puede poner y aquí tenemos los 3 tamaños y obviamente que en cuanto las válvulas más grandes son básicamente para las nativas y normalmente se colocan sin ningún tipo de pre-stent. Fíjense que aquí hay que tener cuidado en esos tractos de salida nativos con el paciente en cuestión que nos mostraron. Habría que hacer un test con balón y ver realmente si la cintura del balón se encuentra entre esos diámetros, un balón fuerte, no un balón un poco complaciente, un balón más duro. Si existe una cintura, uno podría pensar en una válvula Melody, pero una válvula, perdón, 29, pero capaz que no sea el caso como ese paciente. Este es un diagrama que nosotros usamos en estos tractos de salida nativos, como el que fue mostrado hoy, para saber si es o no candidato a este tipo de válvula, donde uno le hace un test con balón y ve la cintura, obviamente el test de coronaria, y ve si se pone un stent y después la válvula, o en el mismo acto se puede poner el stent y la válvula. Aquí es el resultado de un trabajo de una persona bastante activa en nuestra sociedad, que es de Egipto, donde nosotros hacemos un congreso ahora recientemente, a todos los años, llamado PICS Asia. Fíjense que otro paciente quiere bajar el volumen. Este es un paciente nuestro, para mostrar un tracto de salida nativo. Fíjense, tracto de salida bastante grande, bastante ancho, ¿no? Paciente con insuficiencia pulmonar total, el ventrículo también lo tenía dilatado y fue aquí después de un implante de una válvula Sapiens 29. Sería, digamos, este paciente tenía un test con balón de más o menos de 27 milímetros, así que por eso nos animamos a ponerle una 29. Arriba de eso ya habría que procurar otro tipo de alternativas. Fíjense, esto es un valve invalve para mostrar el mismo ejemplo que se hace en, la prótesis de Melody. Hacemos también en este tipo de dispositivos el cracking, rompemos el anillo en la gran mayoría de las veces cuando se pueda, para poder implantar la válvula más grande posible en ese paciente. Nuevamente ese esquema, pero como decía Javier, no es siempre todo el mundo es color de rosa y la gran mayoría de los pacientes, esto es una estadística del Servicio Público de Brasil, de acá del Sistema Único de Salud que se llama, y fíjense yo mismo fui a investigar en la página durante 10 años
para saber cuántos pacientes tendríamos desde 2013 al 2023 operados con patologías parecidas al Fallot. Y fíjense, unos 3.600 pacientes han sido operados aquí en el sistema público en Brasil. Y fíjense que estos serían potenciales pacientes para el tratamiento percutáneo. ¿Por qué yo digo potenciales pacientes? Porque ni todo el mundo es posible tratar. Fíjense, los tractos de salida nativos son muy grandes a veces, de morfologías totalmente diferentes, y no nos permite colocar. Para ese tipo de pacientes se creó en el mundo, se crearon las ideas de que válvulas con diferentes formas y con diferentes mecanismos, ya no expandibles con el balón y sí autoexpandibles, como pasa en las endoprótesis de la aorta, para tenerlos más o menos, hacer una analogía con la cardiología de adultos, son sistemas que se pueden poner en tracto de salida más largo, y surgieron varios. Los más usados tal vez sea la válvula Venus, la válvula Venus, que es una válvula asiática, china, usada en Europa. Hay algunos lugares también que se está usando hoy un poquito más. En Argentina sé que tienen, en Brasil no la tenemos. La Harmony, que es una generación diferente de Medtronic para este tipo de tracto de salida. Después tienen la Pulta, que hoy hicieron ahí 2 casos ustedes en el hospital, en sanatorio. Y después tenemos otro tipo de válvulas asiáticas también, que se parecidas todo en el concepto. Y un concepto diferente, que sería el pre-stent, que es un stent en forma de reloj de arena, donde se pone el tracto de salida para crear una cintura y posteriormente se le pone esta válvula número 29 en el interior, que es un sistema de Edwards. Este sistema de pre-stent se llama Alterra. Y aquí en Brasil nosotros todavía no tenemos ninguno de esos, apenas tenemos una válvula aórtica que tiene de 30,5 a 32 milímetros, donde podemos usar en tracto de salida bastante grande. Básicamente las válvulas autoexpansibles tiene que tener un estudio muy bien diseñado para ver si esa válvula le cabe o no al paciente. Tiene que tener los diámetros, las distancias entre la bifurcación, el mayor y el menor diámetro en sístole y en diástole, y se hace un ploteo de la válvula para ver si es aceptada o no para ese tipo de tracto de salida. Obviamente, como ustedes saben, las piramidales como esta de forma es más difícil porque la válvula no se adapta bien a este tipo de anatomía. La Harmony, como había dicho, y la Venus tal vez sean las que más se utilizan en este sentido. El Alterra, uno lo puede ver algunas publicaciones más recientes, está siendo utilizado, obviamente. Todavía necesitamos de estos sistemas un poco más de seguimiento, para decir de una forma, para poder estar tranquilos y saber la real indicación. Un punto que no quiero dejar pasar es que el tracto de salida es un punto de bastante arritmias. Entonces, si uno pone estas válvulas, que son válvulas autoexpansibles que invadan el tracto de salida, uno puede estar favoreciendo a la formación de estas arritmias. Entonces, hay que tener bastante cuidado y hacer una valoración arrítmica de estos pacientes que uno está pensando en colocar este tipo de válvulas. En la práctica esto no se hace poco, pero fíjense, este paciente aquí había invadido bastante el tracto de salida y el tipo de arritmia que produce. Entonces, hay que tener bastante criterio cuando uno va a indicar este tipo de válvulas en qué tipo de paciente uno lo indicaría. Por ejemplo, si fuera un paciente joven, capaz que no, que tiene todavía una cirugía, capaz que mejor poner una válvula biológica y después ponerle una válvula convencional, balón expansible, tal vez a Edward. Así que son cosas que las tenemos que discutir. Acá, como yo les comentaba anteriormente, nosotros, fíjese, es un tracto de salida bastante ancho. Nosotros no tenemos ninguna de esas posibilidades y entonces tenemos que echarle mano a otros sistemas como adaptados de la aorta. Fíjense, el balón midió casi 32 milímetros y le pusimos una válvula expansible por balón, que es la válvula MyVal, con bastante buenos resultados. Tenemos bastante experiencia con esta prótesis ahora, debido a que no tenemos las válvulas eh, autoexpansibles. Pero fíjense, una cosa buena es que es difícil ponerlas, como surfear las ondas gigantes, pero cuando uno las pone quedan bien restrictas al tracto de salida, más tirando para la válvula y no invaden el ventrículo. Entonces eso potencialmente podría ser una cosa a favor. Una cosa en contra es que son válvulas que todavía tienen que probar su eficacia, ¿no? A largo plazo. Así que bueno, era más o menos esto.
acordarse de que nosotros tenemos estos tres tipos de pacientes. Para poder poner la válvula hay que planear, planear y planear, conocer bien la anatomía del paciente con los diferentes tipos de dispositivos que uno tiene en su farmacia, vamos a decir así. Estar siempre preparado para complicaciones, como eh, todo el mundo sabe, el que hace intervención, siempre existe la posibilidad de complicaciones. Gracias a Dios, son procedimientos que cuando bien indicados y hechos por gente con experiencia, la posibilidad de complicar son muy pocas. Y siempre mantener la calma antes de saber cuál es la mejor estrategia para el paciente. Y no irse de cabeza siempre a la percutánea, tampoco a la quirúrgica, sino hay que discutir con todo el heart team para saber cuál es lo mejor para cada paciente. Que bueno, era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias. Raúl. Muchas gracias. Excelente, Javier, Raúl, los dos. Una puesta al día y el caso muy, muy lindo de Laurita. Y tenemos unos minutos de discusión, eh, de, de aprendizaje, de seguir discutiendo el caso también. Estamos el doctor Blanchino, le podemos dar el boneto, el derecho de réplica al cirujano. Cachito, los generadores de estos pacientes, o Germán, la verdad que fueron presentaciones muy buenas. Si alguno Mira, quiere. coincido completamente con lo que, primero de que nada, felicitaciones por las presentaciones, estuvieron excelentes. Coincido plenamente con lo que mencionaron, hay que individualizar cada paciente y sobre todo eso, ¿no? Ver a futuro qué vamos a hacer, plantear una estrategia para cada paciente. Si el paciente por ahí tolera una cirugía más porque no ha tenido tantas intervenciones en el pasado, por ahí eso te da lugar a extender el hecho de utilizar la válvula transcatéter. Yo quería aprovechar para hacer una pregunta al doctor Arrieta, porque en cirugía cardíaca, cuando nosotros hacíamos una reparación de válvula mitral, sabíamos que los anillos tricuspídeos dilatados habían que tratarlos. En el 2021 salió un estudio grande publicado en la New England que demostró que los pacientes que tenían anillo tricuspideo dilatado sin la necesidad de tener una insuficiencia tricuspidea severa, repararlo en el mismo acto quirúrgico reducía la mortalidad de esos pacientes. Mi pregunta es, en estos casos donde tenés un paciente que sería un candidato a tratamiento percutáneo, pero tenés un anillo tricuspidio dilatado, ¿analizaría la posibilidad de hacer cirugía con anuloplastia tricuspidia y en un futuro valve-in-valve de la pulmonar? Una muy buena pregunta. También le voy a pedir a Javier que me apoye en esa respuesta porque no es tan simple. Yo creo que ese tema de los volúmenes y como bien lo dijo Javier y ese tema de la insuficiencia, todavía es como que no tenemos 100% de seguridad. Cuando uno tiene un volumen muy dilatado, si vos tenés un paciente con un volumen extremadamente dilatado, un anillo muy dilatado, insuficiencia tricúspide muy grande, tal vez sí. Pero si uno tiene los volúmenes ahí en el límite, la insuficiencia no es uno ve que es claramente por dilatación del anillo discreto, o no es una insuficiencia grande o muerte moderada, sabemos que con una remodelación positiva puede ser que mejore. El punto es en qué momento te llega el paciente y ahí creo que viene ese abordaje más sistemático. Nosotros discutimos todos los casos con los cirujanos, absolutamente todos, porque muchos casos que nos mandan ellos, decimos, no, ese paciente no es para nosotros, es para ustedes. En muchos casos quieren operar, no, ese paciente solo para nosotros, no es para ustedes. Porque ahí viene todo ese tema de la evolución clínica de estos pacientes, ¿no? Yo creo que hay que pensar en el paciente a largo plazo. Uno no puede pensar un paciente que tiene 20 años, como decía también creo que Javier, de que 5 años para nosotros es muy poco, 10 años también es más o menos. Entonces, muchas veces nosotros mandamos a cirugía a los pacientes para que nos quede un buen sustentación para poner una válvula y también para ganar más 10 años, ¿no? Sí. Yo creo que viene por ahí. El tema de la tricúspide también yo veo casos cuando le hacen la plástica que tampoco te queda tan bien. O sea, que hay que individualizar cada paciente, ¿no? Yo no sé qué opina Javier, si él tiene alguna cosa con eco 3D y tricúspide que te pueda decir, mira, este paciente capaz que te pueda mejorar con el tratamiento solo de la válvula pulmonar, o no, a este paciente hay que tocarle la válvula tricúspide.
Sí, es un área de debate. Nosotros también, todos los pacientes son presentados tanto por el clínico con un cardiólogo intervencionista y un cardiólogo y cuanto menos un cirujano cardíaco. Y la pregunta que Daniel hace es algo que sucede muy frecuentemente. ¿Dejamos la válvula tricúspide sin tocarla o no? En general, la presencia de insuficiencia tricuspidia no es lo que nos va a hacer enviar el paciente a una modalidad o a la otra. Porque en general lo que esperamos es que el grado de insuficiencia tricuspidia disminuya después del reemplazo valvular pulmonar. Porque uno espera que la sobrecarga o de volumen o de presión disminuya, por lo cual la insuficiencia tricuspidia disminuye. ¿Disminuye siempre? No necesariamente. Algunos pacientes tienen patología intrínseca de la válvula tricúspide que hace que no disminuya. Y otros pacientes, aunque el volumen de la sobrecarga de volumen disminuye, no necesariamente mejora la insuficiencia tricúspidia. Pero no, debo decir que en nuestra práctica la presencia de insuficiencia tricúspidia no es lo que nos hace determinar una modalidad percutánea o no. Es más, las características anatómicas, la posibilidad de éxito y un tercer factor en el que nosotros ponemos mucha atención es la presencia de taquicardia ventricular. Si hay taquicardia ventricular en el Holter, es muy probable que ese paciente vaya a reemplazo quirúrgico para hacer una ablación intraquirúrgica. La otra opción es hacer una ablación primero y después el reemplazo percutáneo, pero debo decir que si prestamos atención, la presencia de taquicardia ventricular es muy importante en determinar cómo vamos a manejar ese paciente. Escuchando ese comentario, doctor, yo quería hacer también una pregunta. Sabemos que estos pacientes hacen taquicardia ventricular, algunos más que otros, sabemos cuáles son algunos criterios que favorecen esto, y hay algunos centros en donde hacen estudio electrofisiológico de manera protocolar, y si el estudio electrofisiológico es positivo, directamente va a cirugía porque hay posibilidad de MACE. Si es negativo, va a tratamiento percutáneo. Yo quería saber un poquito su experiencia, tanto el doctor Arrieta, el doctor Ganame, como piensan al respecto. Es bastante, la práctica en Ontario es bastante similar a la que tú describes, Laura. Debo decir que no le hacemos estudio electrofisiológico a todos, excepto que haya alguna indicación de arritmia o presencia en el Holter de taquicardia ventricular sostenida. Un QRS ancho por sí mismo no. Síncope, nuestra conducta de síncope en tetralogía de Fallot es arrítmico hasta que se prueba lo contrario. Por lo cual es una indicación de estudio electrofisiológico, sobre todo si hay algún otro factor de riesgo para arritmia, pero nuestra práctica es bastante similar a la que tú describes y con gusto escucharía si hay otras ideas. Nosotros bastante parecido, en el tema que cuando hay síncope o cuando tiene el QRS muy aumentado, sí, se hace el estudio electrofisiológico buscando ese y encontramos casi un 20% a veces de taquicardias, ¿no? Y ahí uno dice, ¿qué hago? Intentamos hacer ablaciones, te ponemos cardiofibrilador, o el solo cambio de la válvula también a veces te mejora. Voy al tirarle, como decía Javier, el componente de sobrecarga, muchos pacientes se mejoran de las arritmias. Entonces, es un terreno que hay que estudiarlo con bastante cuidado, con bastante cuidado. Aquí tenemos también esa práctica, no tenemos, vamos a decir, como no tenemos las válvulas expansibles por balón, las autoexpansibles, no nos preocupa mucho. Sí, cuando la tengamos me va a preocupar mucho ese tema, porque me parece que hay algunas válvulas que te invaden mucho el tracto de salida. Y eso me preocupa. Harmony es una de ellas que es bastante larga. Tal vez la Alterra es más cortita, puede ser que no te invada tanto, pero eso es un capítulo. Y la otra que le quería preguntar a Daniel, al cirujano, a ustedes como clínicos, otra cosa que me preocupa también como intervencionista, es poner, por ejemplo, estas válvulas autoexpansibles en pacientes muy jóvenes, porque después le va a crear, si lo tienen que operar, puede ser un dolor de cabeza. Entonces,
yo creo que la edad puede ser un criterio fundamental. Hay publicaciones de Alterra con cosas que el cirujano se tuvo que cortar con sierras, es decir, es bastante complejo. Entonces, yo como hemodinamista me tengo que controlar mucho el hambre que uno tiene de automático de querer ponerle, porque por más que se parezca atractivo, tal vez no sea lo mejor para el paciente. Entonces, no sé que obviamente el cirujano va a querer operar todo. Si yo le doy una válvula in valve, la va a querer operar, pero no es el sentido. El sentido es en un paciente como el que presentaron hoy, 24 años, una única cirugía. Volviendo al Mira, paciente, ¿qué harías? bueno, sin duda que la cirugía cambia totalmente, ¿no? Más allá del procedimiento, la mortalidad y los riesgos del paciente es distinto. Estas prótesis, sabemos, se endotelizan, calcificado el tubo, es una cirugía que la hace mucho más compleja que en una válvula nativa. Yo creo que es muy importante lo que dijiste recién, que es planificar un futuro, ¿sí? Si yo tengo la posibilidad de este paciente que tiene una sola esternotomía, hacer una segunda cirugía con más bien riesgos bajos, implantar una válvula quirúrgica y prepararte el terreno para vos de acá 12 15 años, quién sabe, hacerle una válvula por catéter me parece que es algo, una opción más segura para el paciente. ¿Usted, Germán, qué te parece vos que sos? Germán. Y justo este paciente es bien complejo, ¿no? O sea, es raro que, que con un anillo de 30 milímetros tenga gradiente de 50 milímetros de mercurio. Entonces hace pensar de que hay algo más ahí. Entonces, si tenemos un tronco que mide 40 milímetros, hay una doble lesión de estenosis y de insuficiencia. Y la verdad que hace poco atractivo el tratamiento percutáneo de este paciente. Porque para esos diámetros hay que pensar una válvula grande, porque hay que sacarle ese gradiente de estenosis que tiene, ¿no? O sea, porque tiene esos 50 milímetros de mercurio, hay que sacarle ese gradiente para dejarla sin estenosis, entonces después buscar un dispositivo adecuado, se hace compleja la decisión de hacerlo en forma percutánea. Y yo creo que este paciente probablemente sí, con una cirugía, pone una válvula biológica y deja un mejor territorio para después. Sí, hay una pregunta en el panel sobre la ergoespirometría o el consumo de oxígeno, si tiene algún rol a la hora de evaluar estos pacientes. La doctora Dean pregunta si lo utilizan tanto en Brasil como en Canadá. Raúl. Perdón, un segundo. Ahí también el doctor Tibaldi levantó la mano. El que Sí, quiera hablar puede levantar la mano y yo le habilito el micrófono. Así que le doy pueden responder los panelistas ahora. Buena pregunta, Sofía. Nosotros utilizamos la ergometría con cardiopulmonary stress testing. La usamos mucho, la sobreutilizamos probablemente. Cuando vemos un cambio, si va en línea con otros cambios, le damos importancia. Nos sentimos muy bien cuando enviamos un paciente a reemplazo valvular pulmonar y vuelve y la tolerancia al ejercicio ha mejorado porque mejoró la hemodinamia, porque mejoró, bajó de peso, lo que sea. Pero como dijo un residente que estaba rotando conmigo hace unos meses atrás, a mí me interesa mucho y yo busco toda la información y miro todos los parámetros y viene y me dice, nunca vi nadie que decida en la conducta basada en el resultado de la espirometría, de la ergoespirometría. Y esa es la realidad. La usamos, sí, nos gusta la información, sí. Me parece que es más una cuestión de ser un poquito nerd y confirmación que realmente el valor único que te da la espiroergometría. Pero sí le hacemos a los pacientes casi tan seguido como los ecos y seguramente antes y después de cada intervención. doctor Tibaldi, gracias, Javi. Hola, ¿se escucha? Sí, Miguel. Sí, excelentes presentaciones. Hola Raúl, y bueno, te he dado un abrazo este viernes próximo pasado y un placer verlo a Javier, que hace tanto tiempo que, este, eh, más bien, a ver, la pregunta viene en el cual a fuerza y a fuego nos ha entrado, y por lo menos en mí, a respetar al ventrículo derecho, ¿no? Entonces,
Si uno tiene una alternativa quirúrgica antes de que llegue al extremo de un ventrículo derecho probablemente disfuncionante y al borde de que no vuelva a tener una regresión, me pareció muy buena la pregunta de la ergoespirometría porque nos estaría hablando de eso indirectamente y no de la válvula. Entonces, ¿por qué no identificar? Me parece que lo podemos hacer en la actualidad, factores de riesgo de deterioro ventrículo derecho previo y optar por algo quirúrgico para preparar a futuro, sí, los implantes, como dijo Raúl, que yo creo que si tuviéramos la panacea para esa válvula y para esta circunstancia de los problemas del tracto de salida ventrículo derecho, la optaríamos mucho antes. Entonces yo no sé cuál es la opinión de ustedes y fundamentalmente Javier, que haces imágenes, resonancia y TAC y strain y yo creo que por ahí estos pacientes deberían ser abordados antes que llegar al límite de un volumen. eh, o por ejemplo, lo que recién decías del Holter, y el Holter son 24 horas, ¿no? Si tuviste la suerte de agarrarlo en una crisis taquicardia ventricular, pero después, o sea, estamos manejando por ahí indicadores que son muy imprecisos, ¿no? No sé cuál es la opinión. Sí, Miguel, un gusto hablar con vos. Sin duda, como en la mayoría de las veces en nuestra profesión nos manejamos con información incompleta y muchas veces subóptima. Y hacemos lo mejor que podemos y muchas veces con el tiempo me parece que vamos aprendiendo esas cosas, ¿no es cierto? Vamos aprendiendo qué hemos hecho mal y tratar de mejorarlo. Eh, una de las cosas que vos mencionabas es el strain. Y yo tenía un par de diapositivas ahí y decidí Pasaste muy saltearlas. rápido. Sí, decidí saltearlas. Porque el strain hemos hecho mucho y lo hacemos, pero la realidad es que no hemos podido lograr que nos dé una información diferente o que cambie el manejo. Entonces, siento que también como la ergospirometría, si va en línea con el resto, lo usamos y nos da información confirmatoria, pero no nos da una información nueva. Por lo cual, lo que usamos me parece dentro de todo lo mejor que tenemos, aunque es subóptimo, como vos bien decías, y con el tiempo estamos viendo que la presencia de realce tardío por resonancia es importante como pronóstico y probablemente pronto empecemos a ver la fibrosis miocárdica por volumen extracelular del ventrículo derecho también como un marcador de pronóstico y se pueda usar. Yo también pienso igual, siempre esa pregunta siempre uno se la hace, ¿no? Y yo creo que tiene mucho que ver con el tema histórico. Nosotros sabemos que estos pacientes, desde que nacen hasta la adolescencia, la adulto joven, pasan por muchas cirugías. Yo creo que todos los parámetros que conocemos hasta hoy, por una cuestión de única opción de tratamiento, intentaron ser más conservadores porque uno no le va a poner un cierre en el tórax porque se va a operar 50 veces. Porque estos pacientes de la línea se operan 4, 3 veces. Entonces, los criterios fueron pensados muy para cirugía, ¿no? Al mismo tiempo, la válvula es muy nueva para decir si nosotros podemos dar ese gran paso que está proponiendo Miguel. Creo que hacia allá va, creo que hay válvulas que prometen mucho, como la Edwards tal vez. Nosotros ya tuvimos una cierta desazón con la Melody. Claro, fue la primera y también la Melody, es justo decirse, como era la primera, se probaba en todo terreno. Es como comprar tu Renault 12, ir a la nieve, meterte al agua y es obvio que no va a andar bien. Entonces, capaz que uno ahora con esta variedad encuentre cada nicho de cada válvula, cada individualización y de aquí tal vez a pocos años podamos decir, bueno, bajamos los criterios porque tenemos opciones percutáneas muy buenas que duran más que la cirugía y que permite que el número de intervenciones de estos pacientes
por lo menos disminuya, porque el problema es que estos pacientes, sea quirúrgico, sea percutáneo, el número de intervenciones aumentan, y por eso creo que han sido tan conservadores estos criterios. Creo que hacia allá vamos, a medida que salgan nuevas opciones percutáneas, y creo que vamos caminando hacia eso, a bajar. Pero hasta ahora no éramos autorizados porque no teníamos esas opciones tan claras como uno la ve hoy. Es como leer con el diario del lunes, ¿no? Más o menos nos pasa. Sí, si tenemos estas opciones, ¿por qué todavía seguimos medio atados al pie de la cama con esos criterios? Pero es como para ir un poco más seguro, pero creo que paso lento, pero seguro y se llega allá. Tenemos unos 2 minutos más si nos das, Nico. Germán, ahí levantado la mano y está la doctora también Somoza para las últimas preguntas en honor al tiempo. Tiempo Si que quieren quieran. darse más tiempo, nos quedamos. ¿Eh? No, Vos yo decís, para hacer un comentario del consumo de oxígeno, yo creo que nosotros lo usamos poco, no, no es que tenemos un sobreuso, pero siempre nos planteamos lo mismo de que estos pacientes los catalogamos probablemente muchas veces de asintomáticos y no sabemos cuántas veces son asintomáticas y cuántas veces son adecuados a su estado habitual. Son pacientes que son relativamente hipoactivos y demás, entonces son asintomáticos dentro de su estándar. Entonces, con respecto a lo que decía Miguel, probablemente si bien no está regulado ni está tabulado ya, cada cuánto hacer un consumo de oxígeno para irlos midiendo contra sí mismo probablemente, y para ir viendo, digamos, si su capacidad funcional va disminuyendo, etcétera, y si van de la mano, como decía Javier, de otros índices, bueno, probablemente no cumple todos los criterios, pero su capacidad funcional está en disminución y hay otros índices que también van de la mano, entonces como para poder indicar un poquito más precoz la intervención, ya sea quirúrgica, percutánea, lo que sea, digamos. la última, doctora Somoza. Bueno, hola, hola, ¿cómo están? Un gusto haber escuchado la charla, los felicito por el webinar. Para hacerlo bien breve, no, se me había ocurrido levantar la mano cuando estaba hablando el doctor Tibaldi, pero creo que Raúl lo respondió en la parte de que para nosotros en cardiopatías congénitas y los que hacemos también un poco de adultos, realmente el decir nos basamos solo en números o nos basamos también en el paciente. Nos pasa muy seguido que el paciente viene con tercera cirugía y no quiere una cuarta, le tiene pánico, entonces es muy difícil basarte solamente en un valor de, bueno, de resonancia, por supuesto, de clase funcional, si ha empeorado o no. Y bueno, uno tiene en cuenta también la cantidad de intervenciones que tiene el paciente y a raíz de eso han salido muchos artículos donde uno tiene los criterios, porque si uno se adelanta a esos criterios, eh, hay muchos estudios que han dicho que puede haber más outcomes por adelantarse a poner una válvula pulmonar antes de tiempo. Están, bueno, todos los de Boston que han estudiado la parte tal Geva, Bockman, todos artículos que han estudiado Fallot en cantidad y han dicho, la verdad que si uno se adelanta a estos criterios que los tenemos todos, puede haber más riesgos de arritmias, con una válvula que empieza a hacer mismatch o le dejas gradiente, y uno empieza a adelantarse bueno, en apurarlo para que no llegue a una disfunción, y quizás un paciente con una disfunción mínima o con una fracción de eyección de ventrículo izquierdo de 40, no de 45, pero que llega justo, tiene menos outcomes y a su vez le evitas una intervención más o un poquito más adelante. Entonces, nada, uno siempre está a la espera de los criterios, pero tratándose de basar en la evidencia de que uno va leyendo y va viendo cómo le va, bueno, allá al norte. El doctor Javier Gana me debe saber mucho más de eso también. Bueno, gracias, Coti, muy bueno. Cada vez tenemos más pacientes de esto, esa es la realidad. Ahorita, cerrá vos, ¿qué vas a hacer con el paciente? Bueno, hay que replantearlo después de estos estudios y decidir, pero bueno, coincido que la multiimagen es necesaria, que hay que contextualizar los pacientes y siempre trabajar en Jartim, ¿no? Para tomar una correcta decisión Sí, acá cierra o la Miguel. mejor para el paciente. Miguel pone en el chat, no hace más que absolutamente necesario la formación de servicio de congénitas del adulto con trabajo multidisciplinario. Creo que sí, es la forma, como hacen ustedes allá, bueno, es la idea acá también de tratar de hacerlo entre todos. Bueno, son las 9:20 casi ya. Les agradecemos el aguante, la paciencia.
a los que se han quedado hasta esta hora, Javier y Raúl, honestamente un gusto tenerlos, a Javi en Muchísimas compromiso gracias. con el producto de los chacinados queda en público, y a Raúl también cuando venga. Así que nada, gracias a todos por estar, y buenas noches. No sé si Laura, algo más. No, nada más. Muchísimas gracias a todos, a los participantes, a los doctores, a los expertos. Y bueno, vamos por más. Un lujo. Chao, Un gusto, chao. muchas Germán, gracias. Nos Un vemos. gracias gusto, Daniel, gracias. Miguel. Muy buena la Gracias. charla, Raúl, muy interesante. Igualmente, Perspectiva. igualmente. Chao, buenas Chao, noches. gente. Buenas Chao. noches, chao chicos.